Por ejemplo, Contraloría ha señalado que solo va a investigar a los funcionarios públicos porque no tiene, digamos, alcance, autoridad para investigar el sector privado. Y acá lo que se está preguntando mucha gente es, bueno, ¿cuáles son los delitos que entrarían en juego, ¿no? Si realmente esto va a llegar al fondo de la situación. Anoche conversábamos, por ejemplo, con Susana Silva, ex jefa de la Comisión Anticorrupción de la PCM, hoy presidenta del INPE, y ella señalaba que, claro, también incluso en el Código de Ética del Funcionario Público está siempre esta delgada línea entre lo ético y lo delictivo. Y como ustedes recordarán, siempre escuchamos en este tipo de escándalos a funcionarios o exfuncionarios pedir perdón porque cometieron una falta ética, darse cuenta que eso fue así, pero se defienden no cometieron ningún delito. Hemos conversado también, por ejemplo, con el ex procurador José Ugaz a propósito de lo que ellos podrían enfrentar, y él más bien piensa que sí hay una serie de posibilidades penales, delictivas, que realmente va a hacer que estas personas se arrepientan por toda su vida de haberse aplicado esta vacuna de manera irregular. ¿En qué está esta situación? Vamos a conversar con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, porque entre otras cosas, además, la subcomisión va a evaluar mañana las denuncias constitucionales por este caso, puntualmente contra Martín Vizcarra, Pilar Macetti y Elizabeth Astete. Estamos hablando pues de los tres exfuncionarios que se habrían aplicado de un lado la vacuna de forma irregular, la vacuna en su fase experimental, hay que recordarlo, y a cuyos sectores les correspondía en todo caso llevar adelante las negociaciones. Doctor Urbiola, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Igualmente, acá, doctor, hay dos niveles, ¿no? Como siempre hay un nivel político y hay un nivel seguramente penal como tal. Por supuesto, hay un nivel ético, ¿no? Pero, en fin, ese de todas maneras y lamentablemente puede ser un poco más abstracto. Mañana la subcomisión va a evaluar estas denuncias constitucionales. ¿Corren riesgo estas personas de ser inhabilitadas para empezar? Enrique, aquí hay que distinguir dos cosas que ya en cierta forma usted las ha adelantado. Se trata de tres denuncias, dos que son ante juicio político, que tienen connotación penal y que van dirigidas contra el señor Martín Vizcarra, y una que es de juicio político por violación constitucional que podría llevar a la inhabilitación. Esto no quiere decir que los antejuicios que tienen connotación penal en el curso de la investigación ya penal, si es que se procede a la acusación, podría llevar también a una inhabilitación. Pero la situación de estas tres denuncias pueden conducir a una inhabilitación casi inmediata en el juicio político que se está presentando en contra de Martín Vizcarra, el expresidente, y las exministras Macetti y Astete. Las violaciones constitucionales que se le atribuyen están consideradas en los artículos 38, 39 y 41 y el inciso primero del 118 de la Constitución. Yo creo, y me parece a mí, que las que están amparadas en los artículos 38 y 39 de la Constitución sí pueden proceder y dar lugar a una violación constitucional y consecuentemente a una inhabilitación. ¿Qué dicen esos artículos, doctor? Ya. El artículo 38 establece los deberes que deben tener todos los peruanos, y le voy a leer textualmente lo que dice el artículo 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. El artículo 39 dice: todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación, y en ese orden los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, etc. Es evidente que aquí se ha faltado al deber de honrar al Perú, porque con la conducta que hemos observado, en especial la del señor Martín Vizcarra, no solo ahora con el tema de las vacunas, sino anteriormente otros que seguramente
todavía no han concluido las investigaciones referidas al famoso caso de la indebida contratación de un señor Sí. artista, ¿no? Y otras más que evidencian pues una conducta que no es apropiada para el más alto funcionario de la República. Creo que tipifica una violación precisamente a ese deber de honrar al Perú. Y yo creo que precisamente aquí se ha faltado a ese deber. El artículo 38 no es un artículo que está puesto de adorno en la Constitución. Los peruanos tenemos que honrar al Perú, y se honra precisamente con el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución. Máxime si el señor Vizcarra ha sido presidente de la República y por tanto el más alto dignatario. Ahora, evidentemente, Entonces, sí, está claro que estamos además todos indignados, pero al mismo tiempo es evidente que la defensa del señor Vizcarra, si es que la fórmula o la estrategia que él vaya a plantear, va a ir por el lado de decir, oye, esto era un ensayo y yo me sometí a ese ensayo. Ya sabemos que esto estaba fuera del ensayo y que esto era la sustancia activa de la vacuna, pero digamos que estos artículos 38 y 39, repito, con la indignación que nos ha suscitado el caso, tienen, digamos, un espectro bastante amplio. bastante amplio y además librado a la decisión política que adopte el Congreso. Le refiero el trámite al que está sometido en este caso. Mañana se reúne la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, seguramente para aprobar el informe que van a emitir a la Comisión Permanente, haciendo referencia a los hechos que configurarían la violación constitucional y los supuestos delitos que se les atribuyen, y además las pruebas o las evidencias que puedan presentar ante la Comisión Permanente. Este informe además contiene una solicitud para que la Comisión Permanente apruebe el inicio de la investigación y le señale un plazo que no puede ser mayor a 15 días, salvo que, tratándose de más de una denuncia, la Comisión Permanente pueda considerar que acumulándose todas estas denuncias pueda tener un plazo mayor, que podría ser de 30 días hábiles, a fin de que en ese plazo se pueda hacer todo el proceso que va a terminar primero en la Comisión Permanente, donde se aprobará la acusación y se nombrará a una comisión acusadora ante el Pleno. En todas estas etapas, los denunciados tienen la posibilidad de ejercer su defensa personalmente o a través del abogado. Antes habrá una audiencia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde también el denunciado puede formular su defensa directamente o a través de un abogado, y los congresistas harán las preguntas, y la labor de la subcomisión termina con un informe que va a ser dirigido a la Comisión Permanente para que apruebe o no la acusación. Lo que va a hacer mañana la subcomisión es aprobar o no la admisión de estas denuncias, si es que reúnen los requisitos formales y de fondo que establece el reglamento del Congreso en su artículo 98. A ojo de buen cubero, entonces, doctor Urbiola, ¿cuánto puede durar de aquí a una eventual votación que defina la inhabilitación? Mire, el reglamento, el artículo que he citado, 98, establece que la calificación la puede hacer la subcomisión en un plazo máximo de 10 días hábiles. Estamos viendo de que la denuncia ha sido presentada, me parece, ayer o antes de ayer, y ya mañana se está reuniendo la comisión para calificar esta denuncia. Quiere decir que hay un ánimo de cumplir estos plazos, no en los plazos máximos, sino en plazos breves, que lo permite la ley, porque el reglamento dice no más de 10 días hábiles, lo puede hacer antes. Y ya mañana tendríamos una calificación de admisión o de rechazo, probablemente, de algunas de las imputaciones, y probablemente se admitan otras que ante el criterio de la comisión sí pueden dar lugar a un proceso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, finalmente la Comisión Permanente y, en definitiva,
ante el Pleno del Congreso. Una inhabilitación de darse antes de las elecciones y si es que la candidatura de Vizcarra es confirmada por el sistema electoral, digamos, pero de darse antes de las elecciones, ¿tendría efecto inmediato? ¿La candidatura de Vizcarra quedaría en la práctica sin efecto? No, la candidatura no. Los procesos electorales tienen una característica por ley que son procesos céleres en el sentido de que tienen un periodo de convocatoria y un periodo final, y además tienen etapas que precluyen, es decir, que cerrada, por ejemplo, la etapa de tachas y las impugnaciones que pueden hacerse sobre determinadas candidaturas, ya no hay vuelta atrás. Y estamos justamente en una etapa en la que ya ha precluido la etapa de tachas que se han resuelto y se declaró la habilitación del señor Vizcarra. Por lo tanto, ya estamos en una etapa del proceso en el que eso no se puede revertir. Sin embargo, si a la fecha en que se den los resultados de las elecciones, con los cómputos finales y definitivos, y en el supuesto caso que el señor Vizcarra saliera elegido, y para ese entonces ya el Congreso habría acordado una inhabilitación, el señor Martín Vizcarra no podría recibir su credencial para ejercer el cargo de congresista porque estaría inhabilitado. De tal manera que el reglamento del Congreso establece que la inhabilitación, si es acordada por la mayoría calificada que se exige para la inhabilitación como consecuencia de una violación constitucional, se ejecuta inmediatamente porque es una sanción política. No va a la Corte Suprema, como sí va a ocurrir si es que se le acusa por los delitos que se le imputan. Es el resultado final en el Congreso, va a la Fiscalía y la Fiscalía tendrá que hacer la acusación ante el Poder Judicial y recién se inicia el proceso penal respecto a los delitos. Y eso terminará en la Corte Suprema, donde además se respetará la pluralidad de instancia. En primera instancia habrá un juez supremo que va a instruir, de acuerdo al procedimiento ordinario, los delitos, y luego la apelación ante una sala de la misma Corte Suprema, que será ya las instancias que en definitiva puedan establecer si el señor Vizcarra o las ministras son culpables o no de los delitos que se les imputan. Ahí es la dimensión, digamos, estrictamente penal, pero con respecto a la sanción política, a la inhabilitación. El reglamento del Congreso establece de manera expresa, artículo 98, que la sanción política es de cumplimiento obligatorio e inmediato. ¿Puede apelar a alguna instancia el señor Vizcarra? ¿Podría ir al Tribunal Constitucional, por ejemplo? Podría ser que pueda ir con un amparo, pero ese es otro cuento porque tendría que transitar otras instancias. ¿No? Pero la inhabilitación que se acuerde, que además requiere una votación calificada del Pleno, que significa los 2/3 del número legal de congresistas, que en este caso se debe computar sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente. En números sería 74 votos, los 2/3 sin considerar a los miembros de la Comisión Permanente. O sea que con 74 votos y en la medida que este proceso de juicio político llegue al Pleno y que podría ser en el plazo de mes y medio o 2 meses, probablemente si hay la decisión política y además se prueba la violación constitucional, que en este caso tiene un ingrediente político muy fuerte, podría hacer que el señor Vizcarra quede inhabilitado. Y en mi concepto, yo creo que la tipificación de esa violación constitucional en el artículo 38 es evidente porque el señor Vizcarra habría incumplido el deber de honrar al Perú. Bien. ¿Cómo no se va a deshonrar al Perú con la conducta que él ha tenido de mentirle al Perú, ¿no?, en una situación tan grave como la que estamos viviendo actualmente y generar una desestabilización y una incertidumbre en la población que estaba tan ilusionada por llegar al Bicentenario y vamos a llegar en condiciones realmente preocupantes que ningún peruano las esperaba y que lamentablemente por estos desaciertos
estamos Bien. en esta ¿Qué situación. pasa con los 122 funcionarios que, además, ¿no?, que aparentemente han, por lo menos estos 122 funcionarios, también se suministraron la vacuna? ¿Podrían, en resumen, correr la misma suerte? No con este procedimiento, el procedimiento administrativo común y el procedimiento penal que corresponda según hayan cometido delito, no. En la parte administrativa tendrán que recibir las sanciones correspondientes y si hay un componente penal, la sanción penal que corresponda en el fuero común. Solamente el presidente y los ministros de Estado y los demás funcionarios que están mencionados en el artículo 99 Bien. tienen la posibilidad del antejuicio político. Para terminar, doctor Urbiola, en el Congreso también se juegan otro tipo de partidos y entonces se han excluido a bancadas que votaron en contra de la vacancia en su momento. O sea, esto comienza a ser una suerte de referendo parlamentario sobre lo que fue la vacancia en su momento, ¿no?, y la pertinencia del breve gobierno de Manuel Merino de Lama, etc. ¿Se puede excluir a bancadas de una comisión investigadora como ha ocurrido en el caso del Partido Morado y Somos Perú? Yo creo que eso va en contra del reglamento del Congreso de la República, porque el reglamento del Congreso de la República establece que todas las comisiones, las ordinarias y las especiales, deben componerse de manera proporcional a la participación de las diferentes bancadas. Tiene que haber una proporcionalidad que en este caso no se estaría respetando y se estarían considerando situaciones totalmente ajenas a las que prevé el reglamento del Congreso de la República. Bien, agradecemos a Óscar Urbiola por su participación esta noche en Cara a Cara, porque precisamente, vamos a ya pasar a nuestra siguiente entrevista, porque lo que ha ocurrido es que, a ver, hagamos un poco de memoria. Cuando se da la vacancia de Martín Vizcarra, no entremos en todas las discusiones en torno a este tema, pero un poco el criterio de la mayoría de la población, al menos el que reflejaba las encuestas, es que el señor Vizcarra responda lo que tenga que responder, pero por favor terminemos este periodo de manera lo más llevadera posible en medio de una pandemia. El Congreso dijo no y entonces ponen al señor Manuel Merino de Lama. Y entonces cuando la calle reacciona de una manera furibunda frente a esta situación y se dan incluso las lamentables muertes de dos manifestantes, el señor Merino de Lama retrocede y había que elegirse a un nuevo presidente del Congreso que eventualmente sería pues el presidente de la República. Y se llega a un acuerdo político en el cual ese presidente de la República, considerando una suerte de mea culpa del Congreso, no podía salir de entre las bancadas que habían votado por la vacancia. No porque el señor Vizcarra fuera bueno o malo o qué sé yo, sino porque sencillamente se tomaba en cuenta, se tomaba en consideración que esto había sido un error para el país. Y pasó lo que pasó y el señor Sagasti es el presidente de transición. Entonces ahora con esta lógica, o la lógica mejor dicho, se revierte y se excluye a dos bancadas, al Partido Morado y a Somos Perú, de integrar esta comisión que va a investigar el caso llamado ahora Vacuna Gate. Porque se supone entonces, a ver cuál es la lógica, a ver si la podemos llegar a entender. Daniel Olivares, vocero precisamente de la bancada del Partido Morado, nos acompaña hoy. Acaba de escuchar seguramente la opinión del doctor Urbiola. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches. Otto Guibovich, de Acción Popular, es quien va a presidir esta comisión, pero ustedes los han dejado por fuera. Ustedes ya Somos Perú. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Sí, efectivamente nos han dejado fuera a Somos Perú y al Partido Morado, violando 2 artículos del reglamento y un artículo de la Constitución. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿cuál ha sido la lógica? ¿Dónde se ha expresado esto de manera lo más directa posible? La razón del por qué. A ver, están las razones que se han dado durante el Pleno a viva voz, digamos, de varios colegas, y están las razones que se pusieron, digamos, para cumplir, ¿no? Las razones que han dado la mayoría de colegas ha sido, bueno, como ustedes votaron en contra de la vacancia, pues ahora no pueden, ¿no? Es como toma y daca, porque nosotros no pudimos estar en la mesa directiva porque éramos los 105 y éramos los que fuimos vetados y tal. Ahora les toca a ustedes, una especie de revancha, digamos. ¿Pero qué tiene que ver la vacancia en sí o la no vacancia con esta situación? Eso es lo que uno no llega a ligar. En el caso anterior veías un acuerdo político porque había evidentemente relación entre uno y lo otro. Acá la lógica te está diciendo que el Partido Morado y Somos Perú participaron entonces en el Vacuna Gate, ¿verdad? Es lo que yo entendería.
Claro, claro. O sea, digamos, la realidad es que hay una cuestión emocional acá, ¿no? De que las personas que votaron a favor de la vacancia sienten ahora una reivindicación porque ahora, pues, se ha visto esta sinvergüencería, pues, del señor Vizcarra. Entonces, dicen que bien que se vacó porque es un sinvergüenza. Pero en el momento donde se produjo la vacancia, se produjo por una investigación preliminar de un juzgado, por una cosa que hizo en Moquegua hace tiempo, y a eso fue lo que se opuso el 90% de la población, no solamente nosotros. Pero ahora es como usted, como ahora, pues Vizcarra ha mostrado, digamos, su perfil, ahora a ustedes les toca, como no apoyaron la vacancia, les toca a ustedes estar afuera. Pero eso ahí, además de antirreglamentario, es inconstitucional. Pero las razones reales que han puesto, las razones técnicas o en papel que han puesto, es que hay dos ministras de este gobierno que son parte del Vacuna Gate y que el señor Vizcarra es candidato de Somos Perú. Pero si si ese es el criterio objetivo, pues tendrían que salir otros partidos también. Por ejemplo, hay ya dos candidatos de Fuerza Popular que han salido con vacunas escondidas, ¿no? El señor Aguiná, nada menos, número 1 de Lambayeque, otra persona que vi hoy, y así van apareciendo. Entonces, si esos son los criterios, esa comisión se va a quedar sin gente, porque va a seguir apareciendo seguramente nombres y probablemente pues algunos estén vinculados a partidos, y no creo que vayan a sacar esas bancadas porque aparezcan personas que están vinculadas a alguno de los partidos. Al final ha sido una cuestión más emocional, pero nosotros hemos presentado, Enrique, ayer, perdón, una consulta a la Comisión de Constitución del Congreso, diciéndoles que se han vulnerado el principio de proporcionalidad y de pluralidad para esta comisión y el derecho a fiscalizar que tenemos en la Constitución, para que al menos quede constancia desde la Comisión de Constitución de que esto no es así. Nosotros no vamos a dilatar la comisión y que avance, todo bien, aportaremos desde afuera por último, pero lo que queremos es que quede constancia, porque no sabemos cómo va a estar conformado el próximo Congreso. ¿Cómo no sabemos que el próximo Congreso, de repente alguien tiene una fuerza mayoritaria y se le ocurre ¿no? sacar a otras comisiones que les resultan incómodas de alguna investigación? Eso no puede quedar como precedente. Entonces necesitamos, por responsabilidad al futuro, necesitamos que quede claro que eso no se puede hacer. Por supuesto. Ahora, la comisión, ya tal como la conocemos, hay, me parece, nombres de asesores, ¿no? Que se están proponiendo, el señor Manolo Fernández, es decir, ¿cómo observa hasta ahora la conformación y lo que va a ser el funcionamiento de esa comisión? ¿Qué promete esto? Bueno, promete claramente una tendencia, ¿no? Muy clarita, porque tienes al señor Manolo Fernández, tienes a otros asesores vinculados al señor Merino, al aprismo, entonces ya sabes por dónde viene la cosa, que es básicamente pegarle pues al otro sector, hacerlo más político. A mí me preocupa que se vuelva muy política esta comisión, cuando debería ser una comisión de transparencia, ¿no? Una comisión sumaria que te diga hechos fácticos, ¿no? Entonces a mí me hubiera preferido 1000 veces, y si hubiéramos sido parte de la comisión seguramente lo hubiéramos propuesto, que hayan por ejemplo, científicos, investigadores que están vinculados al tema de salud muy cercanos, ¿no? Hay varias personas que han estado siguiendo esto, los que están dirigiendo el Open COVID, en fin, todos los que ya están haciendo seguimiento a estos temas durante todos estos meses. Nuestra representante, la que habíamos nombrado nosotros como bancada morada, era Carolina Lizarra, ex jueza anticorrupción, que no sé si vio Enrique, pero el interrogatorio al señor Málaga, la más incisiva fue Carolina, es muy buena buscando la verdad. Entonces, esos eran los aportes que nosotros queríamos dar a esta comisión, cosa que no se ha permitido por cuestiones políticas, ahora, lamentablemente. y es un tema, claro, de cierta complejidad, porque efectivamente la indignación está ahí, es evidente, pero por otro lado tienes toda la discusión de qué tan ilegal es esto dentro de un lado, de un ensayo clínico, ¿no? Que ha sido pues uno de los golpes más duros. Y anoche lo escuchábamos al presidente Sagasti en CNN, ¿no? Al respecto. Pero de otro lado también cómo esto establece el criterio penal frente a lo que fue el contrato posterior, ¿no? Entonces, claro, esto merece efectivamente una discusión para marcar precedentes, además, frente a los otros 122 funcionarios, ¿no? Claro, acá no puede quedar la sensación de que la impunidad puede ser una opción. Cualquier persona que haya traicionado al país, porque esa es una traición al país, una vergüenza mundial además, que ha participado de esto, tiene que ser
muy bien sancionado y tiene que quedar clarísimo para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Y para eso tienes que tener primero claridad, ¿no?, de todo lo que ha pasado, ¿no? Y para eso tiene que ser lo menos política posible esa comisión. Ahí nomás ya estamos, no estamos tan bien. Y lo segundo es que tiene que trabajarse de la mano con los hallazgos que se encuentren desde el Ejecutivo y con Fiscalía para que estas sanciones se den. Se tiene que dar las sanciones. La ciudadanía espera sanción. Bien, vamos a ir a una pausa, pero regresamos para conversar sobre la posible censura de la mesa directiva. No sé qué tan real es esa aterradora posibilidad a estas alturas. Regresamos. Daniel Olivares, vocero de la bancada del Partido Morado, ¿qué tan cierta, qué tan posible es la amenaza de la censura a la mesa directiva? No creo que suceda. Yo creo que son más arrebatos aislados de algunos congresistas que a viva voz pues amenazan a la mesa de rato en rato, pero cosa que no es positiva igual. Pero yo no creo que hayan los votos ahorita, y por una cuestión muy sencilla, porque estamos en campaña electoral, ¿no? Y ningún partido se va a querer mostrar tan irresponsable como para censurar una mesa ahorita, porque es una irresponsabilidad. Sería una irresponsabilidad tan grande que yo creo que no le va a convenir a ninguno de los partidos que tienen candidatos al menos, ¿no? Y que tienen candidatos con opciones. Entonces, por eso, hasta por eso, ¿no? Mira, entre por eso y algunos, seguramente por responsabilidad también, entre esa sumatoria yo creo que se consiguen los votos suficientes para que la mesa continúe. ¿Podríamos extender ese razonamiento a las posibles censuras, por ejemplo, del ministro del Interior? Se está hablando de eso también. Sí, no lo sé, ¿no? Porque también hay unas ganas, por un lado está eso y por otro lado hay unas ganas de pegarle pues al Ejecutivo, cosa que me hace recordar pues a la guerra con Chile, ¿no? Cuando uno de los principales problemas, y los libros de historia nos lo dicen, fueron nuestros gobernantes, como mientras tenías a un Chile unido, tenías a un Perú atacándose los unos a los otros, ¿no? Y teníamos un país débil. Y eso se repite, ¿no? En este momento, cuando deberíamos todos estar tratando de ayudar a un gobierno de emergencia que ha entrado por ser dirigido por alguien que era congresista hace 3 meses, ¿no? Que no buscó la presidencia, deberíamos estar apoyando todos en vez de estar poniéndoles cabes, pero lamentablemente pues hay algunos grupos que no lo entienden así, que entienden que hay que pegarle al Ejecutivo porque hay que pegarle al Ejecutivo. Nos hemos acostumbrado en los últimos años a una dinámica de enfrentamiento entre los poderes, y lamentablemente pues no todos ven como el norte deseable en el país que ya no sea así, ¿no? Mucha gente cree que hay que seguir así o que eso es lo normal, ¿no? Que hay que estar criticando o atacando o inventando cosas todo el tiempo. Entonces, estoy generalizando un poco, ¿no? Porque también hay muchos colegas muy responsables también que entienden que esto no tiene que ser así. Yo espero que los responsables sean la mayoría, ¿no? Soy optimista con eso. Bien, para terminar yo quería pedirle, Daniel, porque teníamos pendiente esta pregunta, una reflexión, lo estuvimos conversando con el candidato Julio Guzmán hace algunos días, sobre Sí. la famosa intervención del cannabis, ¿no? Se han hecho muchas interpretaciones posteriores y hay quienes señalan que usted se equivocó de cabo a rabo, más allá de, digamos, de la propia admisión o comentarios sobre el consumo personal, más allá de ello, se equivocó políticamente. Usted pensó que estaba parado en otro tipo de mercado electoral y esta situación, este diálogo con Guzmán, terminó más bien costándole puntos. En resumen, el Perú es mucho más conservador de lo que parece y el Partido Morado, expresándose en este diálogo, tomó unas políticas o unas propuestas liberales que en realidad no le hacen mucha gracia a buena parte del electorado. ¿Cómo evalúa ese episodio ya a estas alturas? Yo separo dos cosas, porque las propuestas del Partido Morado están vinculadas a el apoyo al cannabis medicinal que tiene gran aceptación en el país, y punto, ¿no? Esas son las propuestas del Partido Morado y creo que no se ha abierto, digamos, a otro tipo de propuestas. Eso es por un lado, por el lado del Partido Morado. Sobre el caso mío, yo efectivamente, ¿no? Yo ya había hecho ese comentario 10 meses atrás en un programa diciendo que yo nunca había negado
el cannabis y la visión que tenía respecto al cannabis como medicina y que mi único límite que yo me había puesto es que yo nunca había consumido cannabis mientras trabajaba y trabajaba tanto en realidad que ya, ¿no? Y eso fue lo que dije en un programa. Entonces yo dije, no hay novedad, no va a haber mayor novedad de comentarlo en una conversación así, pero error de no hay novedad, porque estamos en campaña. Esa es la diferencia, Enrique. Yo me metí sin darme cuenta a una conversación en plena campaña, ¿no? Cuando en campaña todo cuenta, los rivales están atentos a cualquier oportunidad para chancar al otro y bueno, les di herramientas, lamentablemente, pues porque no tenían ninguna herramienta conmigo, ¿no? Soy una persona que ha mostrado todo este año y medio, he mostrado trabajo constante todos los días, en feriados todos los días, he mostrado consistencia, y no tengo ningún esqueleto, digamos, en el closet, ¿no? No tengo sobrinos contratados ni empleados fantasmas, digamos, cosas que siempre, ni robacables, ni comepollos. Entonces, no tenían nada, digamos, para poder pegarme y les di algo, ¿no? Entonces sí creo que políticamente no fue lo más conveniente comentar eso nuevamente cuando ya lo había comentado antes y ahora hacerlo en campaña, ¿no? Entonces sí, claro que sí. Para terminar, la del estribo, ¿qué le responde a ese sector? Porque estamos hablando igual en medio de la campaña, ¿qué le responde a ese porcentaje del electorado que antes podía ver con simpatía la propuesta que lidera Guzmán, pero que ahora dice, oiga, están hablándome de una droga que para muchos es inofensiva, pero que hay historias, digamos, realmente terribles de la marihuana como puerta de entrada a otro tipo de sustancias, familias que han sufrido alrededor de eso? ¿Eso tiene algún asidero, esa perspectiva, esa experiencia? Bueno, esas son cosas que empezaron en los Estados Unidos en los 20, ¿no? Cuando recordemos, o en los 60, perdón, recordemos las prohibiciones de alcohol en los 20 también, que también empezaron en Estados Unidos, y ahora justamente en Estados Unidos es donde está terminando esa historia. Ya estamos a punto de que se elimine como delito federal el cannabis, ya en 30 estados está permitido, ya es una industria, ya tenemos países donde funciona y donde entendemos que la educación es el tema, igual que con el alcohol, igual que con el tabaco, igual que con cualquier sustancia, que hay que enfocarnos en educación. Pero creo que eso de ahí tiene que ver conmigo y punto, y con una opción personal y con un discurso de educación y de responsabilidad y de trabajo que yo tengo que llevar. Pero eso tiene que ver conmigo y punto. No tiene que ver con el Partido Morado, que el Partido Morado tiene unos supercandidatos, tiene unos cuadrazos, se enfoca en 500 otros temas, ni siquiera hablan de cannabis. Lo único que hay de cannabis es que apoyan un proyecto de ley que hemos presentado junto con otras bancadas de este Congreso para que haya más acceso para los pacientes. Y punto. Eso ha sido lo único vinculado al cannabis con el partido. Así que yo creo que el partido está en otra cosa. Yo lo he visto al candidato Guzmán ya en ECADE, en una serie de otras cosas, hablando de las cosas que él está planteando, que no tienen nada que ver conmigo, porque yo ni siquiera puedo reelegirme, ¿no? Muy bien, gracias Daniel Olivares, vocero de la bancada morada, por acompañarnos. Acaba usted de mencionar, gracias por estar con nosotros, acaba de mencionar el CADE electoral virtual que se ha estado llevando a cabo ayer, se ha estado llevando a cabo hoy, y hoy ha sido interesante porque han ido las propuestas por la generación de empleo por parte de Forsyth, Mendoza, Fujimori y Guzmán. Ya sabemos, ayer conversábamos con Johnny Lescano la controversia sobre por qué, por ejemplo, él no estaba ahí, pero bueno, hubo un corte de las encuestas y así son las cosas. Vamos a conversar con Alfredo Torne, exministro de Economía y Finanzas, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Alfredo? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique, y gracias por la oportunidad y un fuerte saludo. Antes de pasar a las propuestas electorales que ya se han conocido hoy, quería saber su posición, su opinión sobre la posibilidad de que el sector privado pueda involucrarse más con el tema de las vacunas. Uno, claro, hay que ver ahí cuáles son las posibilidades legales. Tenemos muchos, entiendo yo, laboratorios que están negociando de gobierno a gobierno, como fue el caso pues de China. Hay, no sé cuál es el abanico en términos internacionales de cómo esto podría darse, porque claro, y repito lo que vengo repitiendo hace algunos días, hoy ya se está hablando finalmente de la vacunación de los adultos mayores y en las redes se multiplican las denuncias, entre comillas, de vacunados que, por ejemplo, están vinculados de alguna manera al sector salud, pero no tienen nada que ver con la primera línea. Y al final eso, mal que bien, es legal,
porque la fase 1 aprobó primero a todo el sector salud, no solamente la primera línea, todo el sector salud, ese 500.000 de personas, que luego serán los 250.000 de las Fuerzas Armadas, luego serán los miembros de mesa, luego serán los 250.000 de serenazgo, pues evidentemente estamos hablando de más de 1 millón de personas que se van a vacunar antes que los adultos vulnerables. Y uno se pregunta, ¿por qué no el sector privado sí podría entrar? A ver, yo creo que hay que atacar un problema que lo estamos viendo en otros países. El único país que realmente ha logrado el despliegue para distribuir la vacuna es Israel. El resto de países, incluyendo Estados Unidos, están muy rezagados. Y lo que nosotros sabemos es que mientras más rápido obtengamos la inmunidad, mejor nos va a ir. Es decir, ya la economía puede empezar a normalizarse y vamos a poder ganar los empleos que hemos perdido, etcétera. Yo pienso que el gobierno se ha enredado en el tema de las compras de las vacunas. Yo pienso que debemos de separar la compra de la vacuna del apoyo logístico. El gobierno puede ser el único comprador y qué bueno que compre en bloque porque eso le permitiría mejores condiciones de negociación. Obviamente, otros grupos de negociadores, porque los que hemos visto pues se están beneficiando ellos mismos. Pero en teoría, si es que compramos en bloque a los laboratorios, vamos a obtener mejores condiciones para el país. Y el gobierno podría darle las vacunas a los distintos distribuidores, llámese farmacias, llámese, por ejemplo, el ejército para ir a zonas remotas, o llámese directamente a compañías logísticas que puedan llevar la vacuna. Hay muy buenas compañías logísticas hoy día que pueden llevar las vacunas en refrigeradoras y distribuirla a todo el país. Me parece que es un reto bastante grande para que un Estado que finalmente es disfuncional pueda abarcar todo el tema por sí solos. Y yo creo que sí debería, no solamente de apoyarse del sector privado, sino apoyarse de las Fuerzas Armadas que han cumplido un rol muy importante en momentos como este. Bien, ¿no? pero entonces para rematar aquí, ¿es irreal entonces, según su entender, las propuestas de quienes señalan que el sector privado debería poder comprar las vacunas y distribuirlas entre los trabajadores de las empresas, por ejemplo? Bueno, pero es que no veo por qué el gobierno no puede comprar todas las vacunas y se las vende a su vez al sector privado para que ellos hagan el despliegue en sus empresas y el sector privado paga lo que corresponde por esas vacunas. Me parece que es una buena iniciativa que los empresarios le paguen las vacunas a sus trabajadores para lograr inmunidad dentro de sus empresas. Bueno, y ya entrando al tema de CADE, sin duda Verónica Mendoza seguramente estaría en desacuerdo, ¿no? con ese protagonismo o ese papel del sector privado. Y ha señalado que hay quienes quieren convertir esto en lucro, ¿no? Aprovechar el vacunagate para convertir esto en lucro. Pero bueno, ella ha propuesto una inyección adicional de bonos para las familias, una inyección de créditos más baratos para MIPES, ampliar periodos de gracia de Reactiva Perú y un plan de empleo temporal masivo con inyección de 2.000 millones de soles para generar 800.000 puestos de trabajo de ejecución rápida y además incrementar, bueno, eso es una meta, ¿no? La inversión pública en 2 puntos porcentuales del PBI. ¿Cómo la vio a Verónica Mendoza? A ver, yo quisiera tomar un paso para atrás. Sí. A mí me parece muy importante de que la ciudadanía vea estos debates, porque estamos muy acostumbrados a que los presidentes llegan a la presidencia y desconocen todos los compromisos que hacen. Lo que a mí me gustaría ver es que cada uno de estos candidatos haga un manifiesto de estos son los 10 compromisos que yo voy a hacer como candidato llegando el 28 de julio a la presidencia. Y que se les tome, como se dice, que se les tome la temperatura. Si el señor Forsyth dice que va a crear 200.000 puestos de trabajo, pues que sea, número 1, 200.000 puestos de trabajo y que el ciudadano, el votante, audite que su candidato implemente el programa de gobierno, porque nosotros no solamente votamos por una cara, sino votamos por una institución que es la Presidencia de la República y porque nosotros los ciudadanos nos identificamos con ese programa. Entonces no puede ser
de que nos identifiquemos con un programa y llegando al gobierno, pues nos cambian el programa y gobierna otro, ¿no? Que es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Bien. En ese contexto, ¿cómo ha observado entonces las propuestas de Verónica Mendoza? Mire, a ver, yo pienso que ella tiene una visión de izquierda, en mi opinión es una izquierda anticuada, pero lo que no logro entender de la candidata Mendoza es cómo va a financiar todo esto. Porque ella dice finalmente que va a utilizar los ahorros, del sector público, que son como 70.000 millones, que efectivamente hoy día lo son, pero el día que ella llegue al gobierno van a ser mucho menos, van a ser cerca del 10% del PIB. Ella está hablando de 15.000 millones de soles en bonos para empezar, ¿no? Correcto. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que no solamente... Perdone, y 30.000 millones de soles en créditos para MIPES, ¿no? O sea, estamos hablando de 45.000 millones de soles ahí nomás. Bueno, pero cada día ella saca un programa más, porque también tiene un programa de empleo, tiene un programa, quiere 6% del PBI para educación, 6% del PBI para salud. O sea, simplemente sus cuentas, en mi opinión, no suman, ¿no? Entonces, me parece que es un poco ligero que una candidata diga, yo voy a ofrecer todo lo que pueda para conquistar el voto, pero a la hora de la hora no voy a poder implementar esos compromisos. Por eso digo, ellos deberían de establecer sus compromisos claramente, ¿no? En un momento No, es bastante interesante ir a los números porque efectivamente estamos en un periodo de recaudación a la baja, ¿no? Mire, a ver, el número de recaudación de ingresos del sector público es 18% para el 2020. Ya se comprometió 6% en educación, 6% en salud, nos queda solamente 6%. Hay que preguntarle cómo es que va a manejar un Estado con solamente 6% del PBI, ¿no? Forsyth dice 2 millones de trabajo, usted lo acaba de decir, 2 millones de puestos de trabajo en 2 años. Eso es posible, dice, su gobierno obligará al Estado a comprar localmente en programas como Perú sin hambre, que priorizará la producción de agricultores y pescadores locales. Esa es siempre, digamos, una buena intención, ¿no? La de digamos, abrir la cancha con respecto a los proveedores, pero eso también suena, digamos, como a poco, ¿no? O sea, no sé si comprarle más a los pequeños va a ser suficiente, ¿no? A ver, hay un tema que es transversal a los 4 candidatos en este debate, y es que pareciera que ellos viven en un país distinto al que vivo yo. Para mí, el país que ellos van a encontrar el 28 de julio es un país golpeado con la pandemia. Vamos a tener 1 millón de trabajadores menos, vamos a tener prácticamente 1 millón de trabajadores menos formales de los que teníamos antes, y una economía que simplemente no va a crecer. Entonces, lo primero que ellos deberían de estar planteando es cómo van a reactivar esta economía, ¿no? Y cómo van a formalizar a la fuerza laboral. No se trata de decir, yo, Estado, voy a emplear a 200.000 trabajadores, porque esos van a ser temporales finalmente. Lo que se trata es cómo va a generar riqueza este país de aquí a los siguientes 5 años. Y a mí me parece, con toda honestidad lo digo, me parece que ahí han faltado los 4. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, pero vamos en ese concierto de faltas a darle una mirada también más cercana a los candidatos Fujimori y Guzmán. Regresamos. Gracias. Volvemos con Alfredo Torne, que ha observado limitaciones importantes en las propuestas de los 4 candidatos hoy en CADE. Keiko Fujimori, Alfredo, tuvo una propuesta, yo la he visto muy clásica, por decirlo de alguna manera, clásica en el sentido de defensa cerrada del modelo, ¿no? Evidentemente se atribuye el fujimorismo a la paternidad del modelo económico, pero bueno, ha dicho promover masivamente la micro y pequeña obra, otra vez empleos temporales con obritas pequeñas. Eso me suena
recontra conocido. Creo que son propuestas que se han llevado a cabo en los últimos meses con ciertas dificultades. Bueno, quiere formalizar también a través de una comisión de formalización adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros y propone destrabar proyectos de inversión. Esto, como Forsyth dice, van a generar 2 millones de nuevos empleos directos, estas micro y pequeñas obras. A mí lo que más me sorprendió de la candidata Fujimori es su defensa cerrada de la Constitución y tomando la Constitución como el instrumento que a ella la va a hacer generar riqueza, ¿no? Yo, o sea, lo tengo que decir con toda sinceridad, lo que yo recuerdo en la época en que estuvimos en el gobierno de Pedro Pablo es que la principal fuerza que desconoció la Constitución fueron ellos. Entonces, me resulta muy complicado que hoy día nos diga que va a respetar la Constitución y que la Constitución es realmente el instrumento para realmente generar riqueza, cuando ellos fueron los que pisotearon la Constitución, pasaron leyes que tenían iniciativa de gasto cuando no podían, se bajaron presidentes, se bajaron ministros. Entonces, a mí me parece que hay mucho oportunismo ahí del lado de Fujimori de tratar de rescatar un legado de su padre cuando ella, cuando fue encargada de la oposición, no respetó esos principios democráticos, ¿no? Interesante. Y para terminar, interesante recordatorio. Guzmán, él dijo nuevas inversiones para que paguen un impuesto a la renta escalonado del 5 al 30% por un periodo de 10 años. No sé si ese escalonamiento como tal incentivaría las nuevas inversiones. Claro, él habla como de cierto apoyo estatal en clústeres, ¿no? Entonces un ejemplo es esta autoridad autónoma de Gamarra, ¿no? Me imagino que tiene que ver con transferencia tecnológica y demás, no sé, pareciera pues un modelo tipo CITE, ¿no? Y bueno, crear el Banco de Desarrollo hecho bajo la reestructuración de COFIDE para todas las empresas, dice, ¿no? Y esto sería financiándolo con un subsidio del 50% de su costo. Ahí me imagino quiere atacar el tema que es un gran problema para las pequeñas empresas del Perú, que es el acceso al financiamiento, que siempre es una muralla. ¿Cómo vio esas propuestas? ¿Son también un tanto irreales? A ver, hay cosas, por ejemplo, el impuesto escalonado no es otra cosa que el régimen MIPE que nosotros lanzamos cuando estuvimos en el gobierno, que es decir, que así como tenemos una progresividad en el impuesto a la renta, mientras más ganas vas pasando a niveles de pago de impuestos mayores, pues es lo mismo que él estaría planteando. No me parece mal, pero, o sea, como dijimos nosotros, hay que atar eso con la reforma laboral y con el sistema de compensación social, que es algo que él no habló mucho, ¿no? Lo que a mí me gustó de Guzmán es que cuando se le pregunta un poco sobre este Estado ineficiente, de los 4 candidatos, el único que habló de cómo mejorar, en su opinión, la eficiencia del Estado fue Guzmán. Los otros 3 candidatos hablaron un poco de la corrupción, etcétera, pero para mí el gran reto es que sabemos que es un Estado ineficiente, que no ejecuta, que devuelve dinero, que las inversiones no se realizan. Entonces la gran pregunta que tiene el votante, y la tengo yo, es estos señores, ¿cómo van a lograr que sí se ejecute y que nos convirtamos en un Estado realmente eficiente? Y creo que ahí Guzmán fue, de los 4, el único que dio algo de luces por ese lado, ¿no? Muy interesante. Gracias Alfredo Torne por este repaso, este análisis, porque como usted señala, pues hay que tomar muy en cuenta lo que los candidatos dicen para que luego él o la presidenta de la República rindan cuentas a la ciudadanía, porque el Perú no aguanta mucho más en este plan de irresponsabilidades. Gracias por estar con nosotros, Alfredo Torne. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara.
¿Cómo avanza la vacunación? Recordemos que lo que se ha aplicado hasta ahora es el primer lote de 300.000 vacunas para vacunar a 150.000 personas. Recordemos que cada persona ya tiene su segunda dosis asignada. Entonces la meta es vacunar a 141.367 personas. Se ha avanzado al 88.32% al día de hoy con 124.859 registrados. Repito, estas no son las vacunas del segundo lote, del primer millón, de las 700.000. Esas recién se comienzan a aplicar mañana, si no estoy mal. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico. Yo me voy poniendo la mascarilla mientras nos vamos despidiendo y nos vemos mañana. Adiós.